Muy buenas noches. Agradecemos a todos los asistentes que se encuentran en este espacio. Bienvenidos a la sesión del Salón Contable. Damos inicio con la contrapartida a cargo de Luz Dari Agudelo. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra contrapartida. La contrapartida es la número 6153 del 11 de octubre de 2021. En los últimos 50 años se ha usado más el criterio de valor razonable que el de valor o costo histórico. Como se recordará, en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado fueron muchas las descalificaciones que se hicieron de la información contable por no mostrar la realidad económica de las entidades. Aunque se trate de defender el criterio histórico, no se puede negar su incapacidad para medir la realidad a la fecha de corte de la información. Los contadores fueron unos grandes evaluadores de intangibles y de empresas en marcha, pero no se preparan para ello en nuestros pregrados, por lo que la gran mayoría solo saben de los precios que se están reconociendo por sus clientes. Hace varios años, en 1981, se creó la Junta Internacional de Estándares de Valoración, generándose un esfuerzo de normalizar los avalúos a nivel internacional. El IBSC ha madurado como entidad, de la misma manera que ha mejorado sus estándares. Como se sabe, varias firmas de contadores concurrieron a su constitución y permanecen activas. El IASB ha considerado que el avalúo de un recurso en términos de su valor razonable puede implicar un costo o un esfuerzo desproporcionado. En estas condiciones, acepta que no se determine y que se utilice otro criterio. Sin embargo, el interés de las empresas por actualizar el valor de sus recursos es tan grande que logró la reforma de las NIIF para pymes que no admitía el valor razonable. La contabilidad tiene muchas cosas que pensar. Por ejemplo, en las fusiones no se evalúan todas las entidades intervinientes, sino solo la que será absorbida. Claramente, esto no corresponde a la realidad negocial porque cada uno mira lo del otro. El que adquiere necesita conocer el valor real de lo que recibirá y el que transfiere quiere saber si su participación luego de la operación será correcta. Algunos textos de contabilidad avanzada se ocupan de esta problemática y plantean metodologías distintas a las previstas en los estándares. Recientemente se han desarrollado conceptos como el deterioro o las pérdidas esperadas. Estos tratan de reflejar fenómenos que afectan el valor de algunos recursos. La contabilidad es hoy más que nunca un ejercicio probabilístico. Los actuarios se han convertido en los principales evaluadores sobre la base de flujos, dentro de los cuales se consideran muchos porcentajes, algunos positivos, otros negativos. Las fórmulas complejas tienen como consecuencia que los valores no son de fácil entendimiento para los interesados. Esto genera una prevención contra ellos. En sí mismos, los avalúos no son objeto de algún aseguramiento. ¿Será porque no tengo cámara que no me deja? En nuestro medio, los tratamientos fiscales sesgan las valoraciones, porque para ahorrar impuestos se distinguen los estados financieros que llaman comerciales de los tributarios. Son manipulaciones a la vista de todos. Hernando Bermúdez Gómez. Muchas gracias, Luz Dari.
A continuación, daremos una reflexión de la contrapartida a cargo de la integrante Carmen Elena Torres. Ok, gracias, Diana, muy amable. ¿Me escuchan bien, Diana? Sí, Carmen, perfectamente. Oh, ok, gracias. Bueno, quiero decirles que la contrapartida de hoy a mí personalmente me deja mucha reflexión. Desde que llegó la globalización a nuestro país, las normas de información financiera, los grupos de información, la contabilidad basada en riesgos y ahora las normas de aseguramiento, cada vez me convenzo que llegó la hora de la competitividad, la calidad, las competencias, la sustentabilidad y sostenibilidad de nuestra profesión. Y esto lleva a un solo fin. Ese es como mi análisis, transparencia y la confianza de nuestra profesión. La contrapartida de hoy, de acuerdo al análisis del doctor Hernando Bermúdez, me deja una reflexión y es muy clara, que estamos llamados a profundizar nuestros conocimientos, el dominio y juicio profesional. Y es aquí donde es claro que necesitamos especializarnos, certificarnos y adquirir las competencias necesarias, esas competencias técnicas y esas competencias transversales. Porque para cada grupo de información financiera y ahora el aseguramiento, para allá nos está llevando la normatividad y son las Parece que esto no ha necesidades empezado. actuales del mercado contable. ¿Por qué lo digo? Porque cuando escucho en la contrapartida que la contabilidad tiene muchas cosas que pensar y que la contabilidad es hoy más que nunca un ejercicio probabilístico, ahí me deja mucha reflexión. Considero muy Que son de importante Cali. Considero muy importante que en procesos de No los renovación y conozco. actualización de nuestra profesión contable por la que estamos atravesando hoy, deberá ser el capital humano de nuestra profesión lo más importante, es decir, capital humano que deberá ser determinante nosotros en adquirir y dominar ese lenguaje de información financiera versus contabilidad, versus fiscal, versus aseguramiento. Mil y mil gracias. Y gracias, Carmen. ¿Alguien más quiere hacer aporte a la contrapartida de esta noche? Siendo así, démosle la bienvenida a la conferencista de esta noche, la doctora, un segundo, la doctora ingeniera en contabilidad Nancy Aragón Granja. La doctora Nancy es contadora, auditora con maestría en auditoría de cuentas por la Universidad Católica de Murcia, diplomado en IFRS y auditoría, certificaciones internacionales emitidas por ACA, Asociación de Chartered Certified Accountants, en Londres, Inglaterra. Con el tema de esta noche, Manual de Revelaciones bajo NIF. Entonces, doctora Nancy, adelante. Buenas noches con todos. Un gusto y un placer realmente poder compartir este espacio con personas tan valiosas que están participando de este evento. Muchas gracias por toda la oportunidad y me permito Están hablando, pero no compartirla. se escucha nada. ¿No se me escucha? Yo sí escucho. Ah, perfecto. Julián, Sí se está Se escucha bien. escuchando. Sí se escucha. Se escucha perfecto, que adelante. me abra aquí Ah. el sonido. Muy amable, gracias. Perfecto. Muy gentiles. Entonces, iniciamos. Bueno, realmente el que estemos este momento compartiendo los conocimientos por medio de la virtualidad ha sido una gran ventaja en este tiempo de pandemia y esperamos que de alguna manera se sigan viviendo bajo virtualidad muchas cosas que se puede compartir y no necesariamente presencialmente. Con un tema
que en este momento podríamos decir que es algo muy importante y no importante desde la actualidad, sino ya desde hace mucho tiempo y más que nada desde que se crean cada una de las empresas, porque el tener un manual pues es tener y saber hacia dónde vamos o qué es lo que queremos lograr. ¿Qué es un manual? Un manual es un libro o un folleto en el cual se recogen los aspectos básicos esenciales de una materia. ¿Y qué es lo que haríamos dentro de una empresa? Prácticamente es saber qué es lo que va a hacer con ella. Cuando nosotros hacemos la compra de cualquiera de nuestros artículos personales, ya sea un celular, una computadora, una tablet, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Primero debemos leer el manual. Juli, Cuando compramos un auto, ¿qué es lo que nos entregan junto con la factura y las llaves de un auto? Es el manual del vehículo que estamos adquiriendo. ¿Y qué es lo básico? Nosotros tener una no idea clara. escuchar, porque es que no escucho, yo no quiero hablar, yo necesito es escuchar. Están hablando y no. No sé si ¿Puedes es que cerrarle el micrófono a los Miriam, por favor? Un momento, por favor. Por favor, recuerden cerrar los micrófonos. Quien vaya a hacer alguna pregunta, por favor, levantar la mano. Gracias. Adelante, doctora. muy gentil. Entonces, yo lo que les mencionaba, si nosotros tuviésemos un manual adecuado para cada una de las empresas, sería nuestra guía y nuestra forma de seguir en el manejo contable, financiero, laboral y demás situaciones y circunstancias que están relacionados con ellos dentro de la empresa. ¿Y qué es esto? O sea, ¿y bajo qué pensamiento deberíamos nosotros considerar este manual? Pues quien le creó la empresa es quien tiene la idea clara, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte fundamental que vamos a llevar durante todo el proceso de la exposición. Y también qué íbamos a hacer y qué tema vamos a topar, qué es una revelación. ¿Y qué es una revelación? Revelación es un término que tiene su origen etimológico en la palabra latina revelación. Es un acto o el resultado de revelar. Y vamos a decir qué es lo que vamos a demostrar, qué es lo que queremos, qué es lo que contiene cada uno de estos aspectos. Y si nosotros miramos, vamos a mirar en qué número de parqueadero está ubicado ese vehículo. Si cada una de las personas pueden escribirnos y alguien me puede transmitir, si es que los participantes nos pueden colaborar, en qué número de parqueadero está colocado ese vehículo. ¿Alguien nos respondió? 87. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, está colocado de una manera la imagen, es muy importante que si es que le vamos a ver desde el otro lado, pues vamos a ubicar que el vehículo está en el parqueadero 87. Entonces, como yo siempre les digo a todas las personas, un contador tiene que tener una visión holística de las cosas, saber qué es lo que hacemos, a dónde vamos, investigar qué negocio estamos también nosotros involucrados y ver qué es lo que se puede aportar. ¿Cuáles son los objetivos de las revelaciones? El objetivo principal, los objetivos principales de las revelaciones es brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos. Nos sirve para tener una vista de un estado financiero sin contar con los documentos o la información mínima necesaria para lograr entender cómo realizaron estos estados, cuáles políticas utilizaron y cuáles son los métodos que utilizaron para elaborarlo. Y ahora podemos ver a quiénes van dirigidos los estados financieros, quiénes los usan o a quién debemos pensar que les va a servir cuando nosotros elaboremos los estados financieros. Obviamente tenemos a los líderes de la organización, los accionistas, los inversionistas, el equipo administrativo, los empleados y obviamente también es algo que tenemos que tener mucho cuidado con el gobierno, los prestamistas, los proveedores y los clientes, cada uno con sus características y condiciones especiales, como por ejemplo el gobierno, pues obviamente tenemos que tener una información transparente y fiable como para que pueda él analizarlo. Los proveedores, si es que nosotros
tenemos los proveedores y los prestamistas, tenemos que cumplir ciertos índices financieros, ciertos índices de rentabilidad que debemos también categorizar de una manera adecuada en los estados financieros. Y la información debe ser transparente como para que ellos no requieran de mayor aclaración, sino que con un estado financiero adecuado pues puedan tomar sus decisiones también, si estamos aptos o no aptos para un crédito. Y es importante relacionarle no solo a un manual, qué es un manual, para qué se lo utiliza, qué es lo que vamos a obtener con él, sino está muy relacionado al ANIC 8, que son las políticas contables, cambios, estimaciones y errores. Y vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? Es establecer criterios contables para seleccionar y modificar las políticas contables, de lo que debemos hablar en los manuales, el tratamiento contable de la información, que debe revelar los cambios en las políticas que sean necesarias, los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores respectivos. Esto está en el objetivo y en el alcance de la norma. Pero también debemos analizar no solo desde un punto de vista teórico, sino que debemos analizar que tenemos un impacto tributario, impositivo, que debe analizarse, y también cualquier tipo de imposición pues relacionado con la DIAN en el caso de Colombia pues debe registrarse bajo la NIC 12. Si es que nosotros vamos a topar solo un ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de política contable para inmuebles, maquinaria y equipo? En este caso podríamos hablar de los inmuebles, maquinaria y equipo se registran al costo excepto terrenos que miden después del reconocimiento inicial al valor revaluado. Esto lo vamos a ubicar en la nota número 8 en el literal B y están presentados netos en su depreciación acumulada. La depreciación anual se reconoce como gasto o costo de otro activo y se determina siguiendo el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos, representada por tasas de depreciación equivalentes. Los desembolsos iniciales, así como aquellos incurridos posteriormente, relacionados con los bienes cuyo costo puede ser valorado confiablemente y es probable que se obtenga de ellos beneficios económicos futuros, se reconocen como inmuebles, maquinaria y equipo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gastos del periodo en que son incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado de su uso, su costo y depreciación acumulada se eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce como ingreso o gasto. Esto es un ejemplo de una política para inmuebles, maquinaria y equipo de una manera íntegra que nos está diciendo cuál es el método de depreciación, cómo va a ser el reconocimiento inicial, el reconocimiento posterior, cómo voy a hacer con los desembolsos en el caso de mantenimiento y reparaciones, qué se deben considerar dentro de una política. Esto hablando de inmuebles, maquinaria y equipo. Obviamente tenemos una cantidad de términos y una cantidad de elementos de los estados financieros que es muy importante que debemos considerar y se debe analizar en esta misma perspectiva, que sea clara, concisa, para que pueda entenderse e interpretarse de la manera adecuada y no haya sesgo de error también. Otra política, bueno, sería en el costo de financiamiento, en la que menciona los costos de financiamiento se reconocen como gasto en el ejercicio en que son incurridos. Los costos de financiamiento que son atribuibles directamente a la adquisición, construcciones o producción de un activo que necesariamente toma tiempo considerable para estar listo para su venta o su uso esperado, activo calificado, se capitalizan como parte del costo de dicho activo. La capitalización comienza cuando está llevando a cabo las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado y que está incurriendo en desembolsos y en los costos de financiamiento, y finaliza cuando sustancialmente se ha completado todas las actividades necesarias para preparar el activo calificado para su uso esperado. Ese es algo muy importante que se debe considerar. Bueno, estos dos ejemplitos les dejo como una constancia de cómo podría armarse en el caso de una política contable para estos dos aspectos, por lo menos. Que es algo que también debemos considerar. Dentro de esta norma están los principios, que sería la realización y el devengo. Las bases, el costo o el valor neto de realización. En los métodos puede ser el PEPS, costo promedio, línea recta, que estarían dentro de el manejo. Los convencionalismos
en el caso una práctica contable local, que podría ser en el caso de Ecuador, la Superintendencia de Compañías, cómo maneja. Las reglas corrientes, en el caso de que sea de presentación en corriente y no corriente, y los procedimientos para ajustar los estados financieros que se han generado, que son adoptados. Obviamente, todos estos son básicamente mencionados y aplicados por una empresa, como podemos decir, en el caso de Coca-Cola, para la presentación de sus estados financieros, considera todos estos aspectos. Luego vamos a ver algo que es muy importante, donde nace a todo este tema, que es los manuales. ¿Quién está, como yo les mencionaba al inicio, quién está a cargo o quién sabe a dónde se direcciona la empresa? La gerencia, porque ellos saben por qué lo crearon, qué rentabilidad quieren obtener, dónde quieren ampliarse su negocio, si quieren salir del país, internacionalizarse, utilizar qué estrategia de mercado van a utilizar para poder hacer y ejecutar ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante que también la gerencia tome su protagonismo y sepa lo que tiene que hacer. Es responsabilidad directa del gerente, no del contador, porque lastimosamente se malinterpretan las situaciones. Y en la mayoría de los casos, lo que dicen cuando nosotros nos acercamos a donde el gerente, ¿qué es lo que nos dice? No, pero si eso es trabajo del contador. Cuando en realidad nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente es saber a dónde nos vamos con los lineamientos del gerente, porque él ya tiene la idea clara. Si bien nosotros tenemos el conocimiento teórico y práctico, obviamente, de todo lo que es la parte de normativa, tanto que se aplica normativa tributaria, laboral, financiera, normas NIF en este caso a nivel nacional e internacional, pues es muy importante saber hacia dónde se va encaminando y qué es lo que queremos lograr con la empresa. Entonces, es muy básico y elemental que el gerente sepa y que tome la responsabilidad y el protagonismo de que las políticas contables son establecidas y parten de él, que él selecciona, aprueba y aplica las políticas contables porque va a ver los resultados adecuados dentro de los estados financieros. Y obviamente si es que él mira la utilidad, que posteriormente lo vamos a ver, cómo va a ver la utilidad un gerente de una adecuada política contable aplicada dentro de los estados financieros, va a poder analizar los resultados de una manera eficiente y le servirán realmente como un instrumento de toma de decisiones. Entonces, van a convertirse los estados financieros para que sean unos verdaderos elementos de toma de decisión. Estos deben cumplir con todos los requisitos que señalan también obviamente las NIC, las IFRS y las CIFRI. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que tome, es importante también que el gerente esté debidamente informado. ¿Qué quiere decir eso? Es importante que el contador no se convierta en un tenedor de libros, en una persona que solo sirva para tener los documentos, registrarlos y de una manera fría entregue los estados financieros, sino que se convierta en un verdadero mano derecha y mano izquierda para que pueda tener los elementos necesarios y pueda analizarse de una manera adecuada para que pueda tener las herramientas, la gerencia. Y para esto, ¿qué tiene que hacer? Obviamente, el contador tiene que estar debidamente capacitado y tener los conocimientos necesarios para que pueda informarle a gerencia cuáles son las normas vigentes, bajo qué lineamientos estamos como empresa para que pueda direccionarse también muy bien. Y como por ejemplo podríamos decir, ¿qué normas básicamente tendríamos dentro de una empresa? Pues la combinación de negocios, tenemos los ingresos, tenemos los arrendamientos, que en este momento también es muy importante. Y aquí vamos a ver que la norma, la NIC 8, ¿qué es lo que me dice? Cuando la norma está específicamente aplicada, genera una transacción, un evento y una condición. Y me genera una política contable para aplicar determinando las NIF que existen sobre un asunto. Y me va a permitir también tener los diferentes elementos. ¿Cuáles son los elementos que también debemos considerar?
el reconocimiento, la medición, la presentación y sobre qué estamos hablando en este momento de los manuales y las políticas contables son de las revelaciones, que es a donde nos vamos a centrar también. Y en este caso, por ejemplo, las operaciones de arrendamiento, ¿bajo qué norma están? Bajo la NIF 16 de arrendamientos. Si no existiera, como muchos, en algunos de los casos, se presenta también, ¿qué pasa si dice el gerente, ¿sabe qué? No encuentro una NIF que se acople a lo que yo estoy buscando, a lo que yo quiero obtener o qué es lo que quiero conseguir? Básicamente, va a tener que aplicar el juicio profesional o el conocimiento adecuado que tiene que tener la gerencia también. Y es por eso que yo les mencionaba anteriormente. Es importante que cuente con un contador capacitado e informado y debidamente relacionado con no solo las normas tributarias, sino con todo el conglomerado de normatividad que enfoca una administración efectiva. En este caso, todo lo que es una toma de decisiones y una aplicación de política es relevante, se deben considerar que debe ser relevante e importante. ¿Por qué es relevante? Porque presenta las necesidades de la toma de decisiones económicas y de los usuarios. Nosotros hace un momento topamos el tema de los usuarios y a quién va dirigido los estados financieros. Y también es muy importante que los balances sean confiables y eso quiere decir que también las políticas estén englobadas y son confiables. En este sentido podemos decir que debe presentar de forma fidedigna la situación financiera en el rendimiento financiero y los flujos efectivos de la entidad, que reflejan el fondo económico de las transacciones, los otros eventos y condiciones, y no simplemente su forma legal. Son neutrales, es decir, libres de prejuicios o sesgos, que sean prudentes y estén completos con todos sus aspectos significativos. Eso es algo muy importante que debemos considerar. Y bueno, valga recalcar también, como yo les digo, al ser responsabilidad del gerente, pues algo muy importante es adicional a que va a estar muy empapado de lo que es las normas internacionales de información financiera, que son la base de la información o de la contabilidad que ustedes mantienen. Es importante también que tenga un juicio profesional para debidamente aplicarlo. Una entidad es muy importante que considere los diferentes aspectos para una elaboración de políticas contables. ¿Qué es la uniformidad? ¿Y qué quiere decir eso? De una manera que presente las transacciones de una manera adecuada y los otros eventos y las condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o presente o permite establecer categorías de partidas para las cuales podrían ser apropiados aplicar diferentes políticas. Y si una NIF requiere o permite establecer estas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme a cada categoría. ¿De dónde nacieron? Es muy importante también, como yo les decía, no solo el decir, nosotros ya hemos estudiado las NIF y nos quedamos ahí. Es importante también seguir actualizándonos. La vida nos permite y nos ha dado un giro tremendo con esto de la pandemia y nos ha dado la oportunidad de estarnos capacitando permanentemente y constantemente. Pero nada se ha detenido y nada se ha quedado estático. Realmente todo va cambiando y todo va evolucionando. Y dentro de esta evolución también las normas van evolucionándose y ajustándose a cada tipo de situación que se ha presentado. Y es así que hubo un proyecto de divulgación en la que dentro de eso está la enmienda de la propuesta para la NIC 8, entre otras modificaciones que hubo en cambios en 2014, si no recuerdo mal la fecha. Entonces, ¿qué es lo que nos decían? Nosotros hablamos de los estados financieros, que es el juego de la situación, el juego completo de los estados financieros, con un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados del periodo y otro resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo y las notas que incluyen, antes mencionaba un resumen de las políticas contables y en la actualidad lo menciona diciendo notas que incluyan políticas contables significativas y otra información explicativa. Y vamos a topar ese tema.
La información comparativa con respecto al periodo inmediato anterior que se especifica en los párrafos 38 y 38A. Y el último apéndice que sería un estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior, cuando una entidad aplique una política contable de forma retroactiva o haga una expresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas en sus estados financieros de acuerdo con los párrafos 40A o 40B. Y hablaba también de la materialidad, que es algo muy relevante dentro de la elaboración de los estados financieros, que prácticamente nos permitirá analizar o verificar cuáles van a ser los rubros o los métodos más relevantes o que se pueden enfocar para la operatividad de la entidad. Y aquí, por decir, en el caso de las notas, los ejemplos de ordenación y agrupación sistemática de las notas, ¿qué deben incluir? A. Dar importancia a las áreas de sus actividades que la entidad considera que son más relevantes para la comprensión de sus rendimientos financieros y situación financiera, tal como agrupar información sobre actividades operativas y concretas, que les voy a compartir algunos ejemplos, algunos ejercicios con relación a esto. Y agrupar información sobre partidas medidas de forma similar, tal como activos medidos a valor razonable. Y como último literal tenemos seguir el orden de las partidas del estado, estados de resultados del periodo y otro resultado integral y del estado de situación financiera, tal como una declaración de cumplimiento de las NIF, que ese es un párrafo obligatorio dentro de las notas, y las políticas contables significativas aplicadas, que eso es algo muy relevante que debemos considerar, que es lo que le habíamos topado también en la diapositiva anterior. Es muy importante que la fecha de transición, obviamente de la aplicación, desde cuando estaba vigente estas divulgaciones, es desde el 1 de enero del 2016, como ustedes ven, y es un poquito atrasadito, pero es importante porque muchas veces hemos pasado por alto, simplemente hacemos cuál es lo normal que nosotros hacemos. Primero, los manuales, nosotros le pedimos a un amigo que según nosotros está bien elaborado y está bien estructurado un manual y simplemente le hacemos control C, control V y ese es nuestro manual de la empresa. Pero si nosotros, así como, por ejemplo, yo soy Nancy, aquí hay otra persona conectadas con diferentes nombres, Adolfo, hay muchos, cada uno somos diferentes. Al igual, cada empresa es diferente. Entonces no podemos ponerle en el mismo traje a la una con la otra. Nunca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno tiene su particular tratamiento y cuidado. El gerente no es el mismo y aunque sea el mismo, tiene diferentes objetivos y metas para cada uno, diferentes proyecciones, diferentes estrategias de aplicar para cada uno de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se va a proyectar cada uno en su mercado, cada uno en su proceso, en su proyecto. Entonces, el manual de políticas contables, el manual de la empresa, ¿qué va a ser? Individual y a medida. Nunca puede ser lo mismo que una empresa, por más que hagan una negociación. Dos empresas comercializadoras de vehículos están en la misma ciudad, solo diferente sector. Por ser diferentes sectores, diferente enfoque. Entonces, la estrategia de mercadeo, la estrategia de marketing va a ser completamente diferente. Entonces, y si es que es diferente marca y ese tipo de cosas, entonces cada uno va a ser particular. Eso es lo que tenemos que dar a conocer. Entonces, si seguimos con el desarrollo, pues los cambios de política, la entidad cambiará una política contable, en este caso, por ejemplo. ¿Cuándo es un cambio de política contable? Un cambio de política contable podríamos decir que es el método de PEPS, el de evaluación de mercados, a un costo promedio. Eso sería un cambio de política contable. Solo veamos qué podría ser y podríamos analizar también. Los cambios de política contable pueden ser obligatorios o voluntarios. En el caso de ser obligatorio, pues si la norma lo requiere, si la norma me está obligando, en ese caso va a ser una obligatoriedad de cambiar una política contable. Y en el caso de ser voluntario, pues podríamos decir cuando las necesidades o los requerimientos de la empresa son imperantes como para poder salir adelante y los resultados poderlos analizar de una diferente manera. No se consideran los cambios
no se consideran cambios en las políticas contables, la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos y condiciones que difieran sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. Y la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos y condiciones que han ocurrido anteriormente o de ocurrir carecieron de materialidad. ¿Qué es la materialidad? Pues es lo que le habíamos considerado también anteriormente. ¿Qué tratamientos contables podríamos decir? Es muy importante que las NIF o cualquier normativa no está sola, y es lo que yo les decía. Cuando nosotros analizamos cuando una empresa no está sola en una normativa financiera, tiene junto con ella la parte laboral, la parte administrativa, la parte de marketing, muy fundamental en estas circunstancias, y la parte financiera que estaríamos respaldados con lo de las NIF. Eso es algo muy importante. Y podríamos hablar qué es un retrospectivo o retroactivo. Para cambios obligatorios donde existan disposiciones transitorias o el cambio es voluntario, solo si se cuantifica los efectos. Y prospectivo. ¿Cuándo es prospectivo? Cuando es posible cuantificar los efectos del cambio. Eso es prospectivo para adelante y retrospectivo para atrás. En el caso de revelaciones, que es muy importante considerar, la norma nos menciona que nosotros debemos considerar 3 años atrás como para poder analizar el periodo en el que fue aplicado la normativa o el cambio de política. ¿Y qué debemos revelar? La naturaleza del cambio de la política, muy importante porque debemos justificar por qué se cambió la política, las razones del por qué se aplica la nueva política, por qué se cambió, y para el ejercicio corriente para cada ejercicio anterior presentado hasta el punto que sea practicable el importe del ajuste. Eso quiere decir para cada partida del estado financiero que se vea afectada, y si la NIC de entidades, por ejemplo, utilidad por acción, es aplicable en la entidad para las ganancias por acción tanto básicas como diluidas. Hablemos, o sea, las acciones pueden ser diferentes condiciones también. En el caso de revelaciones también debemos considerar el importe del ajuste relativo a ejercicios anteriores presentados en la medida en que sea practicable. Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para los ejercicios previos, en concreto para ejercicios anteriores a los presentados, se debe revelar las circunstancias que conducen a la existencia de esta situación, una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio de política contable. En este caso, en los estados financieros de los ejercicios posteriores no será necesario repetir estas revelaciones porque ya lo ejecutamos. Los cambios de estimaciones. Como resultado de las incertidumbres, ¿qué son las estimaciones? Son el resultado de las incertidumbres inherentes al mundo de los negocios. Muchas partidas de los estados financieros no pueden ser valoradas con precisión, sino solo estimadas. Este proceso de estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Y como ejemplo, podríamos decir que podrían ser los derechos de cobro de recuperación dudosa, la obsolescencia de las existencias, el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o las pautas de consumo esperadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos amortizables y las obligaciones de garantías concedidas. En el caso de la revisión periódica del método de depreciación, podríamos decir el método de depreciación aplicado a un activo se revisará como mínimo cada año, ¿no es cierto? Al término de cada año. Y si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado, el consumo de beneficios económicos futuros incorporados al activo se dejó de compartir. Sí, se cortó Algo pasó. Sí, ahí ya otra vez Ya, está tomando. ya. Lo que les mencionaba, ¿ya lo pueden ver la diapositiva? Sí, allí se está viendo, Ya, doctor. perfecto. Muy amable. Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Que es muy importante analizar y ver una vez por año por lo menos el método de depreciación y los cambios significativos que esto debe haber surgido, ¿no? ¿Y qué son los errores? Los errores, si nosotros analizamos, podríamos decir que el error se generó en este año y lo encontraron en este. Entonces, en este momento, al momento de que se descubrió pues el año en que fue y se cometió el error, en este momento no se regula, sino se regula
en esta circunstancia cuando lo hemos descubierto a los 3 años. Estos no son errores en el año 2001, obviamente no es un error porque está ya generado un balance y al año 3 que se descubre el error, pues se reconoce como tal. Los errores en periodos anteriores son omisiones o afirmaciones erróneas de los estados financieros de una entidad cometida en uno o más periodos anteriores que hacen a la información reportada no sea confiable y fidedigna. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si es que, por ejemplo, un vehículo se debe depreciar por kilómetro recorrido y le estamos depreciando por línea recta, pues debemos considerar que eso sí puede ser un error o una falla de estimación también. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser los errores de operaciones matemáticas, equivocaciones al aplicar políticas contables. ¿Y qué es lo que nos puede originar? Un error en operaciones matemáticas, equivocarnos al interpretar los hechos, que eso nos puede pasar. Y si es que se presentaron equivocaciones al aplicar políticas contables, nos puede dar origen también a fraudes o descuidos. Esto obviamente van a ser registrados y verificados en los estados financieros posteriores, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre las divulgaciones, que es algo muy importante, que son sobre las presentaciones de los estados financieros, que viene como resultado de una real y práctica, un práctico manual de políticas contables y manual de la empresa. ¿Y qué es lo que nos menciona sobre esto? Una evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación de si la información es significativa depende del tamaño y la naturaleza de la empresa, juzgada en circunstancias concretas de la entidad. Por consiguiente, aplicar la materialidad o la importancia relativa involucra la evaluación de factores cuantitativos y cualitativos. ¿Y qué vamos a hablar sobre la información cuantitativa? La información cuantitativa, tal como es el valor o importe de los libros de un elemento, no es el único factor a considerar y evaluar si es que hay un elemento significativo, sino deberíamos tomar otro tipo de aspectos que no significativamente sería lo numérico. ¿Y qué vamos a hablar sobre qué es la materialidad y cómo podríamos analizar una relevancia para un gerente? Es muy importante los impactos que va a tener esas cifras financieras en la empresa y la relevancia por acción o partes interesadas, que en algunos de los casos también es muy importante considerar. Aquí está el grado de control. Esta es una matriz de relevancia o materialidad, que es muy importante considerarla y analizarla también para ver qué grado y en qué cuadrícula estaría materializada, se podría decir, valga la redundancia, la prioridad o el grado de incidencia que puede darse. Vamos a analizar sobre los estados financieros que están diseñados para proporcionar la información, como nosotros les habíamos mencionado hace un momento, para los inversionistas, las personas que están haciendo uso de las políticas y de los manuales. ¿Y qué es lo que debemos lograr nosotros con estos manuales? Es una comunicación efectiva y también esto dentro de las notas. ¿Por qué es importante la comunicación efectiva? La comunicación ineficaz puede conducir a los inversionistas a tomar malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Dar de alguna manera mayor comprensibilidad en los estados financieros para que ellos puedan analizar. Incluso debemos considerar que esto puede dar origen a una utilización menor de costos y a obviamente a una efectiva rentabilidad que puede tener la empresa. Las diferencias entre jurisdicciones. Qué importante es nosotros considerar. Las normas internacionales de información financiera nos han abierto la puerta de una manera increíble. Nosotros podemos desarrollarnos la contabilidad tanto en Ecuador, en Perú, en las empresas cotizadas, en Colombia, en algunos países que han aplicado las normas internacionales. Entonces, nuestra profesión ya no se ve limitada a que solo me gradué y que solo puedo desarrollar en Colombia o en Ecuador, sino ya tenemos mucha más apertura para nosotros ser realmente esa profesión líder en el mercado, ¿no? La metodología que vamos a utilizar, pues es muy importante que nosotros tengamos un conocimiento y una expectativa de todo lo que vamos, es un conjunto de mecanismos que vamos a preparar los estados financieros utilizando las herramientas adecuadas. ¿Y cuáles son los principios de comunicación eficaz sugerida? Debemos tener aspectos específicos de la entidad
como la adaptación de la información a una empresa propia de acuerdo a las circunstancias. Debe ser simple y directa, mediante descripciones sencillas y estructuradas de frases sin omitir información útil, porque a veces se van detalles que son importantes por aspectos que no son relevantes. Debe estar mejor organizado, tener una clasificación de los componentes de la información para ayudar a los usuarios de los estados financieros a comprender más que nada su importancia. Y debe estar vinculada. La vinculación de la información para ayudar a los usuarios de los estados financieros comprende las relaciones entre componentes de la información. Esos son 4 aspectos que son muy importantes dentro de la comunicación eficaz que antes nosotros no le consideramos como parte de una emisión de notas, pero van a ver qué importante y qué relevante es cuando ya veamos los ejemplos. Los principios de la comunicación eficaz también sugeridas, como un mejor formato, una selección de un formato adecuado al tipo de información que las empresas proporcionan, que es como yo les decía, eh, una empresa, por más que sea una comercializadora de vehículos y al frente lo tengamos otra comercializadora de diferente marca, cada una va a tener su objetivo y su finalidad de obtener la información. Libre de duplicidad, eso es un poquito más de trabajo minucioso y trabajo cuidadoso que se debe evitar la duplicidad. Y comparabilidad mejorada, que debe la divulgación. La información es una forma que mejora la comparabilidad entre empresas y en periodos de presentación de informes sin comprender su utilidad. Es sin comprometer su utilidad, perdón. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros analizamos cada empresa, nosotros vamos a tener que interpretar, por decirles, si yo estoy llevando una distribuidora de celulares, digamos, claro, ¿y cómo puedo optimizar que esos resultados se vean reflejados con la competencia? La competencia directa sería Movistar, ¿no es cierto? Si nosotros debemos considerar esos aspectos, es muy importante que vayamos analizando bajo un mismo parámetro. ¿Y cuál va a ser el parámetro? Pues obviamente la información de calidad. Consideramos a nuestros estados financieros rediseñados como una herramienta de comunicación, más que el resultado de un mero ejercicio de cumplimiento que debe ser tratado como un documento vivo, que está sujeto a un continuo proceso de revisión. Y referirnos a este proceso debe ser más que nada refrescar las finanzas, dar una manera, una mejor presentación, un mejor análisis, un mejor criterio para que digan, ahora sí la información es valedera y me sirve para tomar decisiones. Y la estructura de notas básica, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que busca el gerente cuando recibe los estados financieros? Analizar el rendimiento, la deuda del patrimonio, el capital de trabajo, los activos no corrientes, las inversiones, la gestión de riesgo financiero y otros. Entonces, ¿cómo nosotros presentamos normalmente las notas a los estados financieros? Las notas a los estados financieros presentamos, digamos, el costo de bienes vendidos, el beneficio, las pérdidas netas, los costos financieros, el costo fiscal, el gasto de impuestos y la presentación de información por segmentos. Eso es lo que presentábamos antes. Los instrumentos, los créditos, los inventarios, propiedad, planta de equipo, patrimonio, activos, de una manera muy teórica, podríamos decir, en la estructura que tiene que ver con los estados financieros. ¿Y qué es lo que está buscando? Una reestructuración de las notas. ¿Y cuál sería una propuesta adecuada que sea específico para la entidad, mejor organizado y mejor vinculado, que es lo que habíamos hablado hace un momento? ¿Cómo podríamos hacerlo? Seleccionándole y agrupándole. Por decirle, dentro de rendimientos, ¿qué es lo que me interesa dentro de rendimientos? La presentación de información por segmentos, el costo de bienes vendidos, la ganancia por acción, los beneficios antes de costos financieros de impuestos. Todo esto va ligado a rendimientos. Entonces, cuando el gerente vaya a considerar ¿qué es lo que yo debo analizar dentro de estos aspectos? Sería el rendimiento y lo considero estos puntos fundamentales para poder tomar una decisión. En deuda y patrimonio, ¿cuáles son los aspectos relacionados dentro de deuda y patrimonio? Tenemos instrumentos de capital suscritos, dividendos pagados, préstamos, los costos financieros netos que van ligados a la deuda y el patrimonio. Entonces, el gerente ya no va a ir y buscar en el listado de las notas simplemente, sino nosotros vamos a darle un plus indicándole o el valor agregado, indicándole cómo podríamos nosotros presentar las notas de una manera agrupada.
En el capital de trabajo, que es algo muy importante que también debemos considerar dentro de las empresas y a muchos inversionistas y a muchos empresarios es muy útil. Entonces, dentro de esto podemos considerar los créditos comerciales y otros créditos, los inventarios, cuánto debo a los proveedores también es muy importante considerar dentro del capital de trabajo y otras cuentas por pagar. Los activos no corrientes, ¿cuáles son los activos no corrientes? Pues si tenemos propiedad, planta y equipo, si es una actividad agrícola tenemos ganadería y los activos intangibles. Tenemos dentro del grupo de inversiones activos mantenidos para la venta, el patrimonio que representan inversiones, en gestión de riesgos financieros, pues la declaratoria de gestión de riesgos financieros. En otros, los impuestos diferidos, pasivos contingentes, operaciones de parte relacionadas de entidades de grupo. Y llegamos a comunicar la información relevante de una manera concisa y clara. Si nosotros debemos considerar algo que es muy importante, es que nos damos a veces muchas vueltas sin decir lo concreto. Entonces, ¿qué es lo importante? También es, por ejemplo, si nosotros analizamos, antes presentábamos cuánto es el inventario, cuánto es el costo de leche en una empresa ganadera, otras compras, el inventario final y el total de costos de bienes vendidos. En el caso son las cifras. Pero si es que es específico para la entidad o mejor vinculado, ¿qué es lo que nos proporciona? Nos proporciona que debemos separar primero por grupo. En el caso de control, o sea, cómo se podría presentar, sería inventario de apertura, el costo de leche, de dónde nació, otras compras, el inventario final y los costos total de los bienes vendidos, cada uno con su comparación. Aquí nos vamos con la reestructuración de notas. El equipo, pues es muy importante nosotros considerar cuáles son los aspectos claves que se debe analizar en cada uno de los estados financieros y qué es lo que nosotros queremos dar a notar. Antes podríamos decir que nosotros partíamos de la identidad de la empresa, la declaración de ingresos, la declaración del balance, la declaración de flujos de efectivo, el estado de evolución patrimonial, que eso es lo que normalmente nosotros presentábamos. Y las notas, la información comparativa, el resumen de políticas contables que yo les mencionaba, que ahora ya no hay resumen, sino las políticas contables significativas, que en este caso sería, de acuerdo, puede ser como la sugerencia, la clasificación que les presentamos hace un momento, ingresos y gastos, impuestos sobre la renta, las ganancias por acción, los dividendos pagados y propuestos, el efectivo, los clientes, los inventarios, los contratos de seguro, las inversiones, propiedades, los activos intangibles, los otros activos, los préstamos, los compromisos, los pasivos de seguro y otros pasivos. Y ahora, ¿a qué es lo que nos vamos a enfocar? A que sea específico para la entidad, mejor organizado y mejor vinculado. ¿Y qué es lo que podríamos decir? Que ahora los estados financieros van a tener esta aclaración bajo un parámetro que estaría englobada en declaración de ingresos, perdón, en declaraciones de ingresos globales, qué es lo que contiene el balance de flujo de efectivo, que es algo muy importante para saber incluso los fondos de maniobra y demás que son explícitos dentro del manejo dentro de la empresa, el estado de cambios en el patrimonio neto y en las notas de estados financieros vamos a hablar acerca de este informe y la información segmentada. Aquí van aspectos muy importantes y aspectos claves que debemos considerar dentro de lo que tiene que ver con la empresa. ¿Qué son, qué es lo que todo mundo, en todos los gerentes o a qué vamos enfocados? Pues, ¿cuánto es el ingreso? ¿Cuánto es el gasto? ¿Cuánto fue en los impuestos? ¿Cuánto tengo de, de efectivo en este momento? Que son las cuestiones claves. Con relación al capital, algunas opciones sería segregarle por capital, por dividendos de distribuciones, reservas del patrimonio, las ganancias por acción. En riesgos, todo lo que es la gestión de riesgo financiero, las coberturas, el deterioro del valor de los activos no financieros. En estructura de grupos, asociaciones, negocios conjuntos, filiales, combinaciones de negocios, elementos no reconocidos. Podríamos hablar de compromisos y contingentes, los hechos ocurridos después del periodo de presentación de informes. Y en otros tenemos divulgaciones, actas de garantías solidarias que pueden darse, los auditores, la remuneración de ellos, las transacciones con partes relacionadas. En cuestiones claves también podemos mencionar dentro de ellas, pues cuentas por cobrar, los inventarios, activos fijos, propiedad, planta y equipo manejada, goodwill, los intangibles.
Dentro del capital, los intereses de préstamos, y dentro de otros tenemos otra contabilidad con las políticas, los pagos basados en acciones, las disposiciones del directorio, que pueden ser algunas, en este caso, especiales que aplicaron para esta empresa, y los impuestos que tengan transparencia en los resultados. Aquí les dejo una pequeña base de cómo podría ser una elaboración de notas de una manera muy tradicional, pero la base cómo podría tener también el sustento de estructuración para pymes y para FUR. Bueno, realmente creo que estuve dentro del tiempo y la planificación, pues muchas gracias por tener la oportunidad de compartir, y gracias por brindarnos lo que es más valioso en esta época, que es su tiempo. Eso es lo que en este momento debemos valorar mucho más, la salud y la vida. Les agradezco mucho por ponerme atención a todo lo que he preparado, pues no sé si es que hay alguna inquietud. Doctora Nancy, muchas gracias. Por favor, algunos de los asistentes que tengan preguntas pueden habilitar sus micrófonos. Creo que se quedaron Buenas asustados. noches. Ay, Buenas perdón. noches. Buenas noches. ¿Cómo está Nancy Aragón? Bienvenida aquí a Colombia. Tengo una inquietud. Muchas gracias. En esta época de pandemia, frente a los eventos consecuentes, ¿cuáles serían los aspectos concretos a revelar según su juicio profesional, Nancy? Bueno, Gracias. dentro de la pandemia fue algo muy importante. Por ejemplo, nosotros cerramos el año 2000, ay, estoy perdida en el año, 2019, normalmente se podría decir dentro del primer trimestre dentro de los balances, pero ahí habíamos de revelar algo que es muy importante en los hechos subsecuentes, la venida de la pandemia, porque si bien es cierto, en el año 2019 no tuvimos esa afectación, pues en el año 2020, con la declaratoria en el mes de marzo de pandemia, sí ya teníamos un antecedente que nos iba a afectar el siguiente año resultados. No a la gravedad, no a la magnitud que nosotros tuvimos, pues algo muy importante sí fue en el año 2019 tener en hechos subsecuentes la declaratoria para lo que fue lo de COVID-19, y en el año 2020 algo que también debemos considerar es que en el cierre se consideró también el aspecto del manejo de los ingresos, la administración, las políticas del manejo laboral, del manejo tributario, los beneficios, si es que obtuvieron beneficios, todo eso en el marco de los ingresos o de la relación con la utilidad también. Vale. Muchas gracias. No, con gusto. Muchas gracias, Luis. Por favor, los asistentes de esta noche, les solicitamos que al chat nos envíen su nombre completo y correo electrónico, acompañado del nombre de la ciudad de donde nos acompañan, porque no vamos a realizar el sondeo de las 7:45 de la noche. ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Le habla Buenas Arquímedes noches. Mendoza Jurado. Doctora Nancy Aragón, muy amable por su capacitación. Mire, yo soy el director del Departamento de Programas de Contaduría Pública de la Universidad Popular del Cesar, aquí en Colombia, en Valledupar. No sé si es que es mi internet o tengo algún problema que se entrecorta. Perdón. Ahí sí me escucha. Ya, este momento ya. Bueno, le comentaba que soy el Muy director del gentil. Departamento. Gracias, doctora Nancy. Soy el director del Departamento de Programas de Contaduría Pública acá de la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar. Muy agradecido por su capacitación. Sí quisiera de pronto que nos pudiera compartir el material y que de pronto nos pudiera acompañar por intermedio del chat, su correo, su teléfono, porque estoy muy interesado en estas capacitaciones que de verdad ayudan mucho
al mejoramiento de la academia y también están participando muchos egresados del programa de contaduría pública, por ahí los vi conectados. Entonces, de verdad, muy agradecido con el organizador, con el doctor Gaitán, que él es del Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, de verdad que muy oportuno y felicitarla. Ay, muy amable, muchas gracias por sus palabras. Con mucho gusto, no sé si es que por medio de Gabriel les hago llegar el material, con mucho gusto, no hay ningún inconveniente, les puedo compartir para que sirvan como una herramienta, no hay ningún inconveniente. Ahí está también mi correo electrónico o no tengo el chat, no sé cómo activarlo acá, perdón, ya sé cómo Ok. hacerlo. Esta parte no la Gracias, doctora Nancy. Bueno, con el doctor Gabriel Ah, Gaitán, no, por acá nos podemos conectar. un Porque gusto, claro. de pronto más adelante me Cuente con todo, cuente con todas las facilidades para que usted tenga el material, no se preocupe. Sí, no, y me gustaría que de pronto más adelante nos acompañara, nos apoyara en otro evento, así sea cortico, pero que realmente nos pueda dar otros temas importantes, porque para nosotros estamos arrancando, a pesar de que comenzamos en el 2014 con esta actualización de las NIP, nos acogimos pues a esta normatividad, a estas normas legales. Ya era hora, tenemos países vecinos que están más avanzados que nosotros. Cualquier tema que usted nos entregue sobre las normas, sobre las NIP, bienvenido. Con mucho gusto, usted va a tener todos mis contactos en lo que yo le pueda ayudar, con mucho gusto mi colaboración. No hay ningún inconveniente. Y no sé si es que ahí, no sé cómo escribirle, no me deja a mí escribir el correo dentro del chat. No sé qué Permítame, es lo que permítame, doctora, le voy a ya, enviar un mensaje para que ya por allí ahorita pueda ya me compartir. dejó. Ok. Les pongo el correo personal por cualquier eventualidad y el correo de la empresa está. No, muchas gracias a ustedes porque ustedes son los que de una manera aportan mucho a todo lo que es la profesión y eso es lo más importante, que se capaciten, que estén pendientes de todos los cambios y la innovación. Es muy importante la innovación porque los valores agregados que nosotros podamos dar tanto a nuestros estudiantes como a los gerentes, pues eso nos va a dar mucho más realce también. Ya están colocados los dos correos en el chat. Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga preguntas? Aló, Sí, buenas aló. noches. Sí, Hola, buenas buenas noches. noches. Hola, doctora Nancy, ¿cómo estás? Con Miguel Eh, Jaimes. sí, yo dije, la voz le ¿Cómo conozco. va? Ah, bueno, ya llegué por acá. Ah, ya. ¿Cómo Un estás, Doc? gusto. Yo quería hacerte una consulta ahí sobre este Claro. tema. Y es que nosotros en las revelaciones, lo que decía un poco el doctor Arquímedes, pues aquí en Colombia somos muy crudos en el tema todavía. ¿Y cómo definir cuál realmente es una revelación? Porque la norma le dice a uno, pues revele. Entonces se le va a salir a uno un bloc de notas de 500 hojas. Y luego le dice a uno, esto no era relevante, esto no es relevante, esto no, pues, no lo meta porque esto, ¿para qué? ¿Sí? Entonces se nos vuelve es una colcha Claro, de retazos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer un parámetro, aunque eso es un poco complejo porque sería como sí, la, la particularidad de cada empresa, de cada sector y demás, para uno llegar a hacer realmente unas revelaciones que sean completamente, como dijera yo, ¿cuál sería la palabra? Efectivas para el lector. sí. Para, para llegar, para eso, qué importante es la comunicación efectiva. ¿Qué es lo que quiero llegar de una manera concreta, concisa y que le sirva realmente? Es tener muy claro de que el gerente va a ser
la persona que te guíe para que puedas sacar toda esa revelación. ¿Qué es lo que quiero obtener de esos estados financieros? Por ejemplo, si a mí me interesa mucho cómo manejo las importaciones, entonces vamos a ir englobando a las importaciones. ¿Cuánto cuánto tengo de importaciones? ¿Qué es lo relacionado con ellos? Proveedores, cuánto tuve de costos de importaciones y ese tipo de cosas. O sea, ir englobando y particularizando a cada una de ellas. No simplemente hacer una descripción del balance como bien tú lo dijiste, porque si lo va a hacer eso, es como yo siempre digo, cualquier contador lo puede hacer. ¿Y qué es el valor agregado que uno lo coloca? Pues la especificidad que puede tener cada una de las empresas. Y qué es lo que quiero transmitir. Porque si yo digo, si propiedad, planta y equipo es el 60% del activo, pues ¿a qué me dedico? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo optimizo esa depreciación? ¿Cómo miro los resultados? ¿Qué es lo que me ha dado? O sea, no solo el concepto de que me va a generar beneficios futuros, sino cómo lo analicé que esa maquinaria me generó efectivamente beneficios futuros. O sea, en ese caso es como guiar al lector con las revelaciones. Exacto, perfecto. Eso es lo que Perfecto, uno ya. quiere con. Excelente, ya, ya. Completamente de acuerdo. Listo, amigo, muchísimas gracias. Un placer No, saludarte. gracias a ti también. Nancy, Nos Nancy, hablamos. ¿le puedo hacer otra pregunta, Nancy? Claro, con mucho gusto. Bienvenido. Yo tengo otra duda. Lo que pasa es que como ya estamos en un periodo de transición que ya la pandemia lleva un año, ¿verdad? Ujú, En- así es. Así las cosas, por ejemplo, la NIC 1 exige, ¿me escucha? ¿Me escuchan? Sí, estoy Allá. escuchándole. Se La escucha, NIC Luis. 1 exige la revelación de información si la gerencia es consciente de que hay incertidumbres relevantes relacionadas con eventos que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad del negocio en marcha. Correcto. Esos eventos sabemos que exigen revelar información y pueden aparecer después del periodo sobre el que se informa. Así es. Entonces, todos sabemos que el estándar habla de lo que amerita ajuste en el estado de resultados o revelación en las notas, como usted muy bien nos lo ilustró. Entonces, ahí yo tengo duda en la línea de tiempo. En el año 2019, como aquí en Colombia, por ejemplo, el 24 de marzo, creo, se decretó el primer toque de queda, donde entramos Así en es. cuarentena, ¿se acuerda? Ujú, No sé en el sí. Ecuador en qué fecha fue. Eh, Justo Eh, fue casi la misma fecha. Nosotros entramos el 16 de marzo en Ecuador en cuarentena y ustedes a días siguientes. O sea, yo porque justo bueno, estaba en Colombia hasta el 15 y el 15 llegué a Ecuador. Por eso es que se acuerda, claro. Bueno, sí. así las cosas, como el auditor debe reaccionar en una forma apropiada ante los hechos que lleguen después Ujú, de la fecha de emisión del informe, ahí es donde yo tengo duda. Entonces, en el año 2019, eh, digamos, en el corte del informe, ahí se revelaría, porque yo no digamos, nadie sabía lo de la pandemia antes. Antes no se sabía, nadie. porque Y lo que nadie sabía amerita tampoco el ajuste en el impacto que estado. iba a dar. Sí, porque lo que el Ujú, estándar dice es que lo que ya se sabía que iba a ujú. ocurrir, eso es lo que amerita ajuste en el estado financiero. De lo contrario, revelación. Puedo concluir que entonces en el 2019 debe haberse revelado, pero ahora en el 2020 ya se puede cuantificar el ajuste en el impacto de resultados. Es mi pregunta. Mejor dicho, no lo podía hacer. ¿Cómo? Correcto, No exacto. escuché, no escuché bien. Mejor dicho, no lo podría, mejor no Ah, lo ya. podía haber dicho. Perdón. O sea, es Gracias. muy importante que nosotros hayamos por lo menos mencionado en el año 2019 y en el año 2020, pues la cuantificación ya fue efectiva. Y eso, bueno, si es que nosotros analizamos, si es que tenemos o llevamos ni full o ni completas, pues nos vamos a la NI 10. Si es que vamos con ni para pymes, eso lo tenemos en la sección 32. Son aspectos que eso debemos considerar y debemos analizarlo para ir verificando y analizando. Hay muchos informes, incluso de auditoría, que pasaron por alto estos aspectos, pero son muy relevantes y fueron muy relevantes porque el impacto económico a nivel general y hasta la fecha pues es bastante grande, ¿no?
Muchas gracias, Nancy. No, con mucho gusto. Una pregunta, por favor. Claro, con gusto. Buenas noches. Eh, yo podría decir en esas revelaciones, las notas, que en todo caso los periodos 2020, 19-20 no son comparables. Bueno, en este caso Inclusive son cuando esté en el ejercicio, en el informe 2021, igual podría decir que no son comparables. No, no, no. A ver, hay una cosa que en este caso las cifras, no por la presentación de esta situación inusual. Nadie estuvo exento de este impacto económico que se generaron, en el que las ventas en la mayoría de los casos pues han disminuido de un 40, 50, 60%. En ese caso, no podríamos comparar las cifras para tomar una decisión o armar un presupuesto, pero la presentación es completamente comparable. La presentación, la estructura, eso no ha variado. Eso seguimos manteniendo la misma uniformidad para poder presentarlo. Entonces, eso no tiene nada que ver con las cifras que sí se vieron afectadas. Los resultados, pues debemos analizar los resultados a qué se debieron, a que una falta de estrategia, una falta de prevención o circunstancias, como nosotros decimos. A veces la pandemia generó que muchas empresas quiebren. Nos hemos puesto a analizar cuántas de estas empresas ya venían con problemas económicos o con situaciones que les iba a llevar a la quiebra antes de la pandemia. Entonces, debemos ir más allá. O sea, no limitarnos solo a la estructura también. O sea, pero si es que usted me dice que es comparable, completamente comparable, porque nosotros la estructura no hemos variado en nada. Pero en ese caso la comparabilidad sería meramente formal. De cumplimiento. En este Sí, caso sí tendríamos que hacerlo. Claro, y obviamente haciendo también las observaciones, ¿por qué la baja? ¿Por qué la situación inusual que se presentó? Porque nosotros en los antecedentes deberíamos colocar que debido a la pandemia, porque hay muchas circunstancias y muchos podemos decir, de aquí a 50 años, ¿quién se va a acordar de todo el impacto que causó este momento la pandemia? Muchas veces nos vamos a olvidar. Pero si nosotros dejamos escrito de que la declaratoria de pandemia se lo hizo en marzo del 2020 y el impacto económico, financiero, tributario, bueno, acá en Ecuador nosotros tuvimos ciertas ventajas, buenas y malas. Tuvimos una baja en intereses, tuvimos una amortización de deudas con el gobierno, muchos beneficios que nos vinieron a nosotros fruto de la pandemia, pero si nosotros no le hemos revelado de una manera adecuada, que con el pasar del tiempo pues nos olvidamos y no sabemos por qué fue la variación tan significativa de los diferentes rubros. fíjese que yo como inversionista, si yo veo unos estados financieros de esta época, por ejemplo 19-20, 20-21, pues en principio uno creería que el inversionista va a creer que es una época pasajera, una situación pasajera y que va a creer que la situación va a volver a lo de antes, ¿no? Pero yo me inclino por pensar que el inversionista lo que va a pensar es al contrario, que muy probablemente las circunstancias van a cambiar tanto que esa época no va a regresar. Sí, o tomará mucho más tiempo en la recuperación completa, porque nosotros estamos viviendo una nueva normalidad completamente diferente. Justamente hoy día que visitaba un cliente me decía, ¿cuántas veces venían personas con resfriados y nunca se midió el ingreso a la empresa? Pero ahora, siendo una comercializadora de alimentos para unas cadenas de supermercados bastante grande, lamentablemente ahora una persona resfriada no puede ni siquiera pasar de la puerta, independiente de que sea o no sea COVID. O sea, son circunstancias que ahora vamos
cambiando. Y eso afecta a que debo prever más empleados porque se puede enfermar, puede tener aislamiento, cuarentena, no solo por él, sino por la familia. Entonces, son cosas que como empresarios uno debe también pensar y ponerse a ver que ha cambiado completamente las cosas, pero son circunstancias que tenemos que también ver y arriesgar y medir los riesgos. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con la congestión que hay en los puertos del mundo, la escasez de suministros, ¿no? Entonces, Sí, esas circunstancias pueden llevar a una compañía a tener reveses muy grandes en esta época de ahora en adelante, y eso no es ujú, por la pandemia, porque la pandemia sí, ya está bajando. Lo que ujú, pasa es que hubo circunstancias que cambiaron en el mundo. Por ejemplo, hay escasez de mano de obra. muy significativa. Sí, y no solo escasez de mano de obra, de los materiales, las aduanas ahora no están trabajando de una manera tan diligente como antes lo hacía. La virtualidad en cierta parte nos ha ayudado y también nos ha perjudicado, porque los trámites en algunos casos nos decían, no, es que la persona que efectuaba ese trámite lamentablemente no está presencial. Entonces, sí son situaciones y circunstancias que afectan, porque si la mercadería no llega, ¿qué comercializo? Entonces, sí es algo que ha golpeado en diferentes aspectos, no solo lo económico. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas Excelente noches. presentación, felicitaciones. Muchas gracias. Eh, quiero preguntarle que allá en Ecuador, ¿qué medidas han adoptado para las empresas que quedaron no siendo negocio en marcha? Bueno, Para nosotros, darle la oportunidad de recuperarse y ver si pueden seguir adelante. bueno, nosotros tuvimos una gran fortaleza que tuvimos créditos abiertos a un bajo interés. Eso les dio la posibilidad de reaperturar diferentes comercios, especialmente microempresas, hasta medianas, no a grandes, ¿no? Obviamente los grandes se abrieron muchos créditos a raíz del cambio de gobierno, ahí sí se abrieron muchos créditos para grandes, pero para las microempresas la motivación más grande fue los créditos directos que solo con tener cumplimiento tributario y cumplimiento a seguridad social, pues ya eran beneficiarios de un crédito significativo para poder restablecer las operaciones. Lo que no tuvimos es la gran ventaja que, según lo que algún momento comentábamos, el, los beneficios laborales que ustedes tuvieron. Nosotros no, esa parte, lo único que teníamos soporte es para la liquidación de los empleados, pero en realidad no para que nos den sueldo, remuneraciones, ese tipo de cosas, no. Nosotros tuvimos que tener, si bien es cierto, pudimos hacer la disminución de horario de trabajo, la suspensión de trabajo, pero nada más que eso. Doctora Nancy, quería hacerle una pregunta, disculpe. Claro, con mucho Eh, gusto. ¿Cómo midió el Ecuador el impacto en el deterioro de los activos no financieros y los activos financieros que fue, usted sabe que muchos commodities, por no estar rotando, cayeron los precios a nivel internacional y muchas unidades de negocio también con activos no financieros, como unidades generadoras de efectivo, como en el área de la minería, también cayeron los precios y usted sabe que en el área minera hay grandes inversiones de capital y el impacto a nivel de lo que fue NIC 36 para lo que fue Ujú. deterioro y NIC 9 en plena, Sí, pero creo que las grandes lo aplicaron, pero en PYME, ¿cómo sí. fue esa experiencia con sección 11 y sección 27? Porque creo que hubo más opacidad en las pymes. Sí, hubo mucho más aplicación laxa de la normatividad en este sentido, porque si bien es cierto, bueno, muchas empresas incluso aunque fue el impacto bastante fuerte financieramente, optaron por no incluso ni siquiera revelarlo, porque las pérdidas bajo una nueva normativa que entró en vigencia este año, pues sí hubo muchos inconvenientes, mientras que las pool fueron las que más analizaron
este aspecto bajo la 9 también, que es algo muy importante con instrumentos financieros. Nancy, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, con mucho gusto. Buenas noches para todas y todos. Muchas gracias, primero que todo, Nancy, por esa conferencia espectacular, por ese tema tan importante, porque no cabe duda que el tema de las revelaciones es de los más relevantes para, sobre todo, el desarrollo de las economías, la reactivación que estamos ahora es muy importante. Yo soy Miguel Tique Peña de Bogotá, Colombia. Pues trabajo estos temas desde el punto de vista de un supervisor. Y como ustedes saben, eh, el, el IASBI está tratando de hacer un cambio a la política de revelaciones. Así es, en Actualmente están divulgaciones. con un proyecto piloto, digamos, sobre Ujú, la NIC 19 y la NIF 13, que son las de planes de beneficios a empleados y valor sí, razonable. ujú, Esos proyectos pues van enfocados a que las revelaciones ya no se listen tanto, ¿no? Ya no se deje un checklist de lo que se debe revelar, sino que se privilegie más el juicio profesional, no solamente de los profesionales de la contaduría, sino también del gobierno, de las entidades, de tal manera que las revelaciones mejoren sustancialmente y tiendan a revelar únicamente lo material o lo que tenga importancia significativa, y eso va a generar, digamos, de pronto algunos problemas en muchos países, sobre todo en los latinos, donde no estamos tan enseñados a aplicar el juicio y no nos gusta revelar tanta información. Entonces, sí. aprovechando tu conocimiento, quisiera que nos contaras qué opinas de ese cambio que van a tener las revelaciones y de pronto qué está pensando Ecuador respecto a eso. Muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Realmente, bueno, todo lo que son las instituciones de gobierno en estas circunstancias, pues lamentablemente nosotros no tenemos, aunque tenemos un organismo rector para implementación de normas internacionales de información financiera, que en el caso nuestro es la Superintendencia de Compañías, lamentablemente no tenemos un soporte como para que nos pueda guiar o nos pueda decir qué es lo que podríamos hacer. Más bien es una aplicación un tanto como la persona que intervino hace un momentito, más a juicio profesional y a formación profesional que se está aplicando. Y tampoco es que las personas lo están aplicando en un 100%, pero es más que nada un aporte individual que se podría hacerlo por el beneficio y por análisis y evaluación de las empresas. No es que lo están haciendo de una manera de aplicación de norma. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y no sé si es que es el caso de Colombia, acá en Ecuador, como yo les dije en medio de la charla, eh, nos quedamos con que leímos el libro la primera vez o recibimos la capacitación respectiva de normas internacionales de información financiera y nos quedamos ahí y con eso decimos que ya sabemos, pero no estamos en una constante renovación de conocimientos y eso nos ha permitido o no, o ha dejado que las personas o los contadores se queden rezagados de muchos cambios que se presente en la norma. Entonces, si es que me dicen las empresas, ¿quién aplica acá en Ecuador esta nueva forma de revelaciones, las nuevas divulgaciones, que si bien es cierto, como yo les mencioné, están vigentes desde el año 2016, muy pocas empresas. Las empresas que en realidad quieren analizar sus resultados bajo otra perspectiva, bajo otra visión y bajo otras condiciones. Y si es que cuenta con un contador, que
realmente aporte esa gestión, porque caso contrario no. O sea, sí nos vemos un poco limitados y la mayoría en este caso incluso Superintendencia de Compañías, cuando recibe una nota un poco diferente, mejor le llama la atención que por qué se cambió la estructura. Entonces, sí es un poquito difícil, aunque se ha convertido en una herramienta más de memoria de las empresas. Como yo les decía, la participación del gerente pues es lo primordial, pero acá las empresas grandes sí lo utilizan y ustedes pueden saber que la empresa, acá las empresas tenemos obligación de informar públicamente en nuestra página todos los balances y todas las notas. Entonces, ahí se puede observar con mucha tranquilidad corporaciones grandes pues que suben con otra modalidad de notas y de un análisis particular. Nancy, Claro, con gusto. pero ahí yo entro en disenso con lo que se está hablando, en el sentido que si nos vamos a la fundamentación, no solamente de las NIP plenas en el marco conceptual, sino también para las pymes, es obligatorio digamos, en la sección 2 de principios y conceptos generales, Sí. es obligatorio cumplir con la fiabilidad, que es una de las características cualitativas fundamentales de la información financiera. Toda vez que la fiabilidad se compone, como sabemos, de tres aspectos: que la información financiera sea íntegra, o sea, completa, sea neutral, o sea, no sesgada o Libre de sesgo. manipulada por la influencia del gobierno corporativo, como sabemos, y libre de errores materiales. Entonces ahí yo entro en disenso porque no se puede quitar este fundamento, porque todos sabemos que el marco conceptual para las plenas y la sección 2 de principios y conceptos generales para las pymes son los cimientos de toda la pirámide de los estándares. Así Claro. las cosas, es más, para los auditores es fundamental este concepto de la fiabilidad, porque el revisor fiscal, eso es lo que hace en su dictamen. Bueno, no sé si en Ecuador existe la figura de revisor fiscal. Hablemos del No, auditor independiente. El sí, auditor independiente tiene que dar fe de que las cifras están libres de errores materiales y claro, cumplen con todo el marco técnico normativo, que es la compilación de toda la estructura de las normas. correcto. Pero volvemos a esta fiabilidad. Entonces yo pienso que no se le puede quitar importancia en las revelaciones a esta característica cualitativa de la fiabilidad. Por ejemplo, la NIA 315, todos sabemos que es la identificación y medición de los riesgos de error material a nivel de las afirmaciones de los estados financieros. Entonces, en esta época de la pandemia, como decía el señor que habló ahora, un riesgo de negocio puede traer consecuencias grandes a nivel de riesgo de error material. Por ejemplo, la contracción de los mercados, las líneas de producción se han afectado, la evaluación de los inventarios se ha afectado, ¿sí? Por la baja rotación de las mercancías. Entonces, todo esto no se puede, digamos, volver un aspecto de forma, como decías que en algunas empresas lo están tomando como un aspecto de forma. Ese es mi criterio. No se puede perder de vista el marco conceptual y en las pymes en la sección 2 de principios y conceptos generales en cuanto a la fiabilidad. correcto, concuerdo con usted. Buenas noches, doctora Nancy y el auditorio. ¿Me escuchan? Buenas noches, sí, muy claramente. Bueno, primero que todo, pues felicitarla por su exposición, muy concreta, muy estructurada. Por eso tal vez se ve muy simple, pero fue por su forma de que se estructuró la conferencia. Tengo dos inquietudes, y es que en Colombia, yo soy de Cali, tenemos, digamos que la mayoría de los contadores somos de pymes. Digamos que el 90% de los contadores estamos en el sector de las pymes y el 10% en las plenas, ¿sí? Entonces el contador pues nos ha obligado a ser unos contadores integrales, contador de registro, contador de tributario y contador también que maneja el aspecto financiero, ¿sí? Sí. Cuando se llega a la parte de revelaciones y notas a los estados financieros, prácticamente el contador es el que hace toda la formulación. El administrador poco participa de esa formulación de las notas y las revelaciones. Entonces hay una parte que viene aquí y es mi inquietud: ¿cuál es el alcance? Porque uno, cuando hace las notas a los estados financieros, hace el desglose de algunas partidas. Así Y en es. las revelaciones llega
y hace pues lo que es más de más significancia. Pero uno podría entrar también a hacer análisis, digamos, más detallado de la parte financiera, por ejemplo, que el ingreso, el 80% se concentra en el 5% de los clientes, por decirlo de alguna manera. Así ¿Ese es. sería el alcance o Sí, simplemente... una cosa que es muy importante, bueno, si vamos a hablar del mundo de las pymes, creo que a nivel latinoamericano las pymes llevamos la delantera también en muchos países. O sea, nosotros en las pymes somos mucho más que, que las grandes empresas y somos emprendedores y demás, pero hay un aspecto que no debemos tampoco perder de vista, que el trabajo con la gerencia es algo muy importante. Porque si tenemos accionistas, ¿a quién va dirigido? ¿A quién va dirigido el uso de los estados financieros? Los estados financieros no solo tienen un ida, sino es ida y vuelta. Es algo muy importante porque nos sirven a los empleados para saber en qué empresa están trabajando. Nos sirve como inversionistas porque podemos hacer comparatividad de la información que disponemos. Sirven a los proveedores porque con eso nos van a dar créditos, a los prestamistas igual, a los socios para saber año a año cómo va el valor de las acciones, si he recuperado o no he recuperado, si es que tengo ganancia y demás. Pero hay algo que es muy importante, es qué es lo que quiere verse o qué decisión se quiere tomar, si es que va a ser un cambio de estrategia, un cambio de política, cuál es la condición, qué es lo que voy a proyectar con los ingresos. Nos mencionaba que el 5% de las personas que son mis clientes se llevan el 80% de las ventas. Eso es lo que estoy diciendo, es lo que entendí hace un momentito la consulta. Si yo analizo eso, Sí, correcto. ¿qué es lo que quisiera tener? Vamos a algo práctico en estas circunstancias. En época de pandemia, de los 5, 3 fallecieron. Me vería comprometido también el ingreso. Entonces, ¿hacia qué punto? Muy bien lo que lo mencionó. Si es que yo englobo el 80% de las ventas en 5 clientes, pues voy a pensar en ampliar mercado, en buscar una estrategia de ampliación a otras ciudades, a otro país, no sé, ampliar otro segmento de negocio como para poder captar más clientes y que tenga variedad o diversidad de los mismos. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo que yo quiero encontrar en las notas? ¿Qué me van a transmitir las notas? Si es que me va a transmitir que el segmento está muy limitado, pues miremos qué opciones con la gerencia se va a considerar para que el segmento no sea limitado. Eso es lo que quisiera ver en las notas. Listo, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, se escucha un poquito bajito, pero se escucha. Primero que todo, felicitaciones, doctora Nancy, por esta conferencia tan bonita. A todos los que están conectados, un abrazo virtual. Yo tengo una inquietud Muchas gracias. y Claro. las notas a los estados financieros, la revelación es la voz que se utiliza para que alguien escuche. El que Ujú. tenga oído que oiga y el que tenga ojos que vea. La otra vez yo escuchaba al gerente de una empresa de aviación aquí en Colombia que decía que la pandemia hizo que su presupuesto cayera a la caneca de la basura. Yo quiero hacer una pregunta, doctora Nancy. ¿Qué hizo Ecuador con respecto a las empresas de aviación en el caso de la depreciación de sus aviones? ¿Cómo lo trataron? Muchísimas gracias, que Dios la bendiga. Muchas gracias por la consulta y ahí sí, en ese mundo realmente sí me veo limitada a dar esa respuesta. No la he estudiado, no tengo en mis clientes una aerolínea y ahí sí mil disculpas por no poder responder ante esa pregunta. No sé cómo la trataron en ese caso, no me he puesto a investigar cómo lo hicieron en el caso de las aerolíneas. Doctora Nancy, quiero complementar la pregunta que hizo el profe. La mayoría de las aerolíneas, el método de depreciación que utilizan son horas de vuelo por unidades de producción. Ujú. Ellos lo que Sí. hicieron fue, en ese caso, que como era unidades de producción, este,
muchas de ellas cesaron la depreciación porque no estaban volando, pero sí hicieron el impacto del estudio, que es otra información de la NIC 36, del deterioro, Deterioro. del deterioro por el impacto de estar esas unidades de negocio paradas, porque esas unidades generadoras de efectivo no estaban generando los ingresos en ese momento y de acuerdo a las proyecciones que ellos tenían, midieron el impacto de deterioro en sus estados financieros. Por eso fue que la información, dentro de la información cualitativa, y era una de las que dijo el profesor anterior, de que los estados financieros deben ser fiables, sí, deben estar libres de errores significativos, y precisamente las grandes empresas que están bajo el NIFUD sí midieron ese impacto. El problema estuvo en las pymes, que eso sí no lo hicieron. Sí, correcto. Concuerdo con Doctor lo Marroco. que mencionó. No sé si se cortó el internet o se cortó la... Ahí se le está escuchando, doctora. Se escucha No, perfecto, se Nancy. escucha. Ay, muchas gracias. No, sí, realmente, pero ese es el área que no, realmente no lo manejo como para poder darle algo un poquito más concreto. Buenas noches, Nancy. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Diego García, acá de la ciudad de Cali. Tengo Ay, un temita a futuro. Las criptomonedas. En relación a ese tema, IASB, El Salvador ya dice que el Bitcoin es oficial allá. es la moneda oficial. Eso, ¿qué se ve a futuro para este tema que nos concierne en el día de hoy? Y gracias por la exposición. Bueno, realmente tenemos mucha incertidumbre. La volatilidad del mercado puede darse en cualquier sentido. Debemos considerar que nosotros hace 2 años, ¿cuánto valía el Bitcoin? Creo que 26,000. Ahorita estaba más o menos alrededor de los 60,000. Pero muchos dicen, o sea, tiene volatilidad. Debemos analizar bajo ese sentido el riesgo que puede ocasionar. Así como está alto, de la noche a la mañana puede caer. Debemos analizar el respaldo que este debe tener para emitirse. Em, no es mi fuerte en ese sentido, pero lo que yo he podido documentarme y poder leer sobre ese tema es algo que sé que si El Salvador es el que tiene como moneda oficial el Bitcoin y paralelo al dólar, según lo que yo tengo entendido, no les podría mencionar algo sobre ese aspecto. Muchas gracias, doctora Nancy. No, muchas gracias a ustedes y gracias por su tiempo también, por todo lo que se ha podido compartir. Bueno, ¿alguien más tiene? Doctora Nancy, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Felicitaciones nuevamente por su magistral presentación. Yo tengo una inquietud. Creo que Ecuador, cierto que no, las normas de información financiera no son ley, no son normas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Ya, aquí tenemos diferentes aspectos que es muy importante. Nosotros tenemos sociedades de hecho y de derecho. En el año 2011 al 2013 nosotros tuvimos obligatoriedad de ingresar con las empresas de derecho. Llámese a esto control de la superintendencia de compañías, las sociedades anónimas, compañías limitadas, CLs, todas las inscritas y bajo el control de superintendencia de compañías. Separamos en grupos desde el 2011 hasta el 2013, pero hasta ahí llegaba, mientras que las sociedades de hecho, que eran sociedades civiles y comerciales, sociedad cuentas en participación, esas no ingresaban. Y hasta el año 2019, justo antes de tener, bueno, 2019 con vigencia para el año 2020,
el SRI o el Servicio de Rentas Internas, que es el control acá en el Ecuador, cambia una normativa y dice que todas las empresas deben tener como normativa de control las normas internacionales de información financiera, como bajo la técnica contable y bajo los lineamientos deben presentarse los balances y los estados de situación financiera bajo normas internacionales de información financiera. Pero lamentablemente, si nosotros analizamos el cambio del año 2019 que entraba con la disposición 2020 de aplicación para nosotros, fue como un vacío que nosotros tuvimos y para este año recién están analizándose para poder retomar esa obligatoriedad. Si es que ese es el caso, estamos hablando de que personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sociedades civiles y comerciales, sociedad cuentas en participación, organizaciones sin fines de lucro estarían obligados a implementar NIF con transición 2020-2021. Eso está todavía por verse, lamentablemente, con todo esto es lo que digo, o sea, y tanta transición un tanto política, pues sí se ha retrasado. Pero si es que ustedes me dicen bajo normativa, nosotros, sociedades de derecho, tenemos obligatoriedad desde el año 2011, full 2013 pymes y en el año 2019 la disposición del Servicio de Rentas Internas que entremos a NIF todas las empresas. Ok, si caso contrario Colombia, que desde un principio Claro, iniciamos con con ley todas, de la sí. República, con todas. Sí, y en ese caso, perdón que le corte, hay un problema porque todo el mundo dice, pero el SRI es normativa tributaria, solo nos puede controlar tributariamente. Entonces, en esa pelea de inconstitucionalidad, pues estaban hasta cuando cerramos todo. Entonces, Ok, por eso que hasta ahora no hemos entrado con obligatoriedad pura. ok. Ujú. De ahí las inquietudes que han habido de algunos colegas que le han hecho preguntas. No es comparable Ecuador a Colombia en ese sentido, porque Claro. nosotros, pues los órganos de control y etcétera, pues ya lo volvieron ley. Sí, Ujú. exacto. Sí, Gracias. completamente. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Edilson. No, ¿Alguien más quien desee participar? No, doctora Nancy, y una cosa más, por acá en el Salón Contable, pues puertas abiertas, tiene una forma de irse desenvolviendo en el manejo de ese tema y me imagino que es experta en otros temas. Puertas abiertas del Salón Contable de la Universidad Autónoma de Occidente, su casa. ay, Y pues es bueno que esa forma de intercambio de conocimientos esté latente y la forma en que lo transmite pues es motivador para los colegas. Muchas gracias. no, muchas gracias, tan lindo. Bueno, Colombia es mi segundo país y quiero mucho, entonces nos une algo muy grande, realmente, y siempre que ustedes gusten, pues completa disposición para la que sea útil, con mucho Ahí gusto. tenemos el correo personal. Ya perdió el Sí, año ahí. con mucho gusto, tranquilo. ¿Alguien más quien desee hacer preguntas? Muy buenas noches. Bueno, un Buenas saludo aquí noches. para Nancy. Le habla María Luisa González, un placer desde Asunción, Paraguay. Quería felicitar, de hecho, excelente la ponencia de mi querida amiga, socia Nancy. También, bueno, queridos amigos de Colombia, sobre todo la experiencia que nos ha dado en su tema, ¿verdad? Que es algo muy importante que debemos aplicar todos los profesionales y sobre todo una vasta experiencia en el tema que Nancy ha experimentado y ha trabajado en la parte de investigación, no solamente en Ecuador, sino en otros países. Así que mi admiración para ella y bueno,
es muy buena en lo que ella hace, así que adelante, mi querida Nancy, ¿eh? Ay, muchas gracias, mi querida Mari. Ya sabes que todo mi cariño y todo mi afecto contigo y todo mi corazón. De aquí hasta tu lindo Excelente. Paraguay. Y un gran abrazo a toda la familia. No. Así, muchas gracias a todos y así que pronto también haremos actividades también por Paraguay y invitarles también a los amigos de Colombia a compartir sus experiencias que nos hace falta también en cada zona. Que pasen muy bien, ¿eh? Muchas gracias, mi Mari tan linda. Hasta luego. Bueno, Creo que ya no hay preguntas. Nancy, ok. una última pregunta, Nancy, ¿se la puedo hacer o estamos mal de tiempo? Usted nos dice, doctora, ¿cómo estamos? Bueno, ya nos pasamos hace ratito. Pero Bueno, con gusto. Bienvenida. ¿Sí la puedo hacer? Sí, dale, claro, con Luis, dale. gusto. Ah, bueno, lo que pasa es que a mí me quedó una duda cuando usted nos refirió que ha habido cierta laxitud en las revelaciones, ¿cierto? Ujú, Entonces, nosotros sabemos en términos generales y con la exposición tan buena que usted nos dio, que la nota de los estados financieros, las revelaciones son explicaciones que amplían el origen y significado de los hechos económicos, ¿verdad? ujú. Que se presentan en los estados financieros y en la realidad económica de las empresas. Entonces, en este asunto de la pandemia, a mí me preocupa la toma de decisiones de los stakeholders, Ujú, del gobierno corporativo frente a los stakeholders, porque se supone que en las notas, digamos, proporcionan evidencia sobre la naturaleza de la entidad, su creación, los aspectos normativos, jurídicos, sus claro. políticas contables, como usted nos lo Ujú. describió. Entonces, si se omiten hechos relevantes como los de la pandemia, ¿cómo los gobiernos corporativos pueden tomar las decisiones si las revelaciones son insuficientes? ¿Cómo cree usted allí que se puede salvar esa brecha o ese vacío de información relevante, como decía el señor que participó ahora? Hay algo que es muy importante que debemos llevarnos en claro. Lo que tiene que ver con las notas explicativas a los estados financieros debe entenderse por una persona que sabe como por una persona que no sabe nada. Si hemos cumplido con ese objetivo, llegamos al verdadero espíritu de una nota. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos inversionistas que no necesariamente son financieros. Entonces, la nota debe estar tan clara y tan específica que pueden hacerlo y pueden interpretarlo para que puedan tomar decisiones. Con relación a lo que la pandemia en cierto aspecto considero es que, por decir el caso, por decir un ejemplo, nosotros tuvimos uno de los beneficios es que por un artículo, el artículo 69 del Código de Trabajo, una modificación que hubo para el mes de julio del 2020, ¿qué pasaba? Con esto nosotros podíamos despedir a las personas sin necesidad de unos beneficios bastante grandes que en Ecuador tiene, que son el despido intempestivo. Si yo liquido a una persona con este despido intempestivo, eh, obviamente la salida de este empleado va a salir bastante onerosa. Si considero este preámbulo en notas, si la empresa tenía la aclaración de que se veía comprometida en su negocio en marcha y adicional a eso tenía que cerrar un segmento de mercado, pues en ese caso tenía la autorización tanto del Ministerio de Relaciones Laborales, que es acá en el Ecuador, como de la Superintendencia de Compañías de liquidar a estos empleados. ¿Y a qué se refiere con ser muy laxos en las aclaraciones? Pues simplemente se acogieron a esos párrafos que la normativa me permitía para poder liquidar y poder pagarlos de una manera injusta e ilegal a los trabajadores. Entonces, utilizaron ciertas herramientas. ¿Y quiénes utilizaron? Pues las pequeñas empresas, o sea, las pymes utilizaron más esta herramienta para poder hacerlo. A eso se refería con que las aclaraciones
eran muy laxas. Sí. En el caso de los inversionistas y de los accionistas y todos los relacionados que son los stakeholders, hay un aspecto muy importante, es que a ellos sí se les había aclarado de alguna forma, de una manera extraoficial, no necesariamente en notas. Entonces, sí, bueno, hay actas de juntas en algunas empresas que se tomaban esos riesgos para poder Ya, no revelar en notas, pero sí internamente la administración estar consciente de lo que hizo. correcto. Bueno, Ujú. muchas gracias. Sí, ya Sí, no la con molesto mucho más. gusto. No, tranquilo. No es molestia. Bueno, Bueno, le damos las gracias a la doctora Nancy Aragón por su deferencia esta noche, compartir sus conocimientos con todos los asistentes del Salón Contable, por este espacio que nos ha permitido y de compartir su tiempo, y queda cordialmente invitada para cuando quiera acompañarnos en la sesión de los días lunes. Gracias a todos los asistentes por estar esta noche. Tenemos de varias ciudades, tanto Cali, Roldanillo, también de la costa, Cesar, Bucaramanga, de Caldas, y también fuera del país, como la colega que nos habla de Paraguay, de Paraguay. sí, y nuestra invitada, que es desde país vecino Ecuador. Muchísimas gracias por compartir todo lo referente a las revelaciones de las normas internacionales de información financiera. Eh, los esperamos en la siguiente sesión del día lunes. Ya nos corresponde dentro de 15 días porque se viene en la fecha de un festivo. Entonces nos volvemos a ver el 8 de noviembre. Muchas gracias y feliz noche. Muchas Gracias, gracias a Diana. todos Hasta luego. y una feliz noche y que pasen muy bien Bendiciones para y todos. síganse Hasta cuidándose. Mm, Un abrazo a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Que estén muy bien. Bueno. Noche. Buenas noches para todos, bendiciones. Gracias, doctora Nancy, A por todos. Gracias, doctora la Nancy. conferencia. Muchas Bendiga. gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muchas gracias, Muchas felicitaciones, gracias. feliz noche, un Gracias. abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz noche y feliz semana. Igualmente, gracias.